Mis amados y queridos hermanos, necesitamos que se inscriban, den joya, compartan y comenten en nuestro canal, así llegaremos a los que más necesitan un confort espiritual en sus vidas. Apóstol Andrés. ¿Quién es San Andrés Apóstol? San Andrés Apóstol es uno de los 12 apóstoles de Jesucristo y es considerado uno de los santos más importantes dentro del cristianismo. Según la tradición cristiana, San Andrés fue hermano de San Pedro y ambos eran pescadores en Galilea antes de ser llamados por Jesús para convertirse en sus discípulos. La vida de San Andrés está principalmente documentada en los Evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia. Después de ser llamado por Jesús, San Andrés se convirtió en uno de sus seguidores más cercanos y testigos de muchos de sus milagros y enseñanzas. Después de la resurrección de Jesús, San Andrés jugó un papel importante en la difusión del cristianismo. Según la tradición, San Andrés predicó el Evangelio en varias regiones, incluyendo Grecia, Escitia y la región de los mares Negro y Caspio. Se le atribuye la fundación de la iglesia de Bizancio, que luego se convertiría en Constantinopla y más tarde en Estambul, siendo considerado el primer obispo de la ciudad. La tradición también afirma que San Andrés fue martirizado en Patras, Grecia, donde fue crucificado en una cruz en forma de X invertida, conocida como la Cruz de San Andrés. Según la creencia popular, mientras estaba en la cruz, San Andrés continuó predicando y consolando a los fieles durante 2 días antes de finalmente fallecer. San Andrés es reconocido como el santo patrón de varias regiones y países, incluyendo Escocia, Rusia, Grecia, Rumanía y Ucrania. Su fiesta se celebra el 30 de noviembre en el calendario litúrgico cristiano. Conocemos más a San Andrés Apóstol. La historia de San Andrés Apóstol comienza en la región de Galilea, donde él y su hermano, Simón Pedro, trabajaban como pescadores. Un día, mientras estaban en su barca, Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Síganme, y los haré pescadores de hombres». Sin dudarlo, Andrés y Pedro dejaron sus redes y se convirtieron en discípulos de Jesús. San Andrés era un hombre humilde y fiel, y siguió a Jesús de cerca durante su ministerio. Fue testigo de los milagros de Jesús, como la multiplicación de los panes y los peces, la curación de los enfermos y la resurrección de los muertos. Además, estuvo presente en momentos cruciales, como la última cena y la crucifixión de Jesús. Después de la resurrección de Jesús, San Andrés recibió el encargo de predicar el Evangelio y difundir la fe cristiana. Según la tradición, San Andrés viajó a varias regiones, llevando el mensaje de Jesús a diferentes pueblos y naciones. Se cree que predicó en Grecia, Escitia y la región de los mares Negro y Caspio. Una de las historias más conocidas sobre San Andrés es su encuentro con el gobernador de la ciudad de Patras, en Grecia. El gobernador estaba en contra del cristianismo, pero San Andrés logró convertir a la esposa del gobernador al cristianismo. Esto enfureció al gobernador, quien ordenó la crucifixión de San Andrés. La figura de San Andrés es venerada en muchas partes del mundo. Es considerado el patrón de Escocia, y la bandera de Escocia, la cruz de San Andrés, lleva su nombre. También es el santo patrón de Rusia, Grecia, Rumanía y Ucrania. Ejemplo de fidelidad y valentía en la difusión del Evangelio, sigue siendo inspirador para los cristianos de hoy en día. Cuando se celebra San Andrés Apóstol, la festividad en honor a San Andrés Apóstol se celebra el 30 de noviembre en el calendario litúrgico cristiano. En esta fecha, se conmemora la vida y el martirio de San Andrés, así como su papel como uno de los apóstoles de Jesucristo. Es un día importante para la Iglesia Católica y otras denominaciones cristianas que veneran a San Andrés. Durante esta festividad, se realizan misas, oraciones especiales y se pueden llevar a cabo procesiones o eventos conmemorativos en honor a este santo. San Andrés fue un apóstol, discípulo directo de Jesús de Nazaret, natural de Betsaida, Judea, hijo de un pescador llamado Jonás y hermano del apóstol Pedro, y pescador como él. Fue el primero de los discípulos del profeta Juan el Bautista, a quien Jesucristo llamó junto al río Jordán y que le siguió, trayendo consigo a su hermano. La familia tenía una casa en Cafarnaúm y en ella se alojaba Jesús cuando predicaba en esa ciudad. La tradición dice que, después del milagro en Pentecostés, predicó el Evangelio en Acaya y que fue crucificado en Patras. La iglesia de Constantinopla lo venera como patrono. Características físicas. A pesar de que no se cuenta con una descripción física exacta sobre Andrés el Apóstol, es muy probable que haya sido un hombre muy fuerte, alto y con una excelente condición física, tomando en cuenta que su profesión era pescador.
y por esa razón trabajaba y está expuesto a condiciones que pudieron haberle exigido mucho desde el punto de vista físico. Personalidad. En cuanto a su personalidad, se dice que Andrés era un hombre decidido pero al mismo tiempo tenía un carácter tranquilo y pacífico. Era también un hombre lleno de coraje, valiente y con mucha hombría, de hecho, que proviene del idioma griego significa valiente. Tenía una gran sensibilidad con respecto a las cosas de Dios y buscaba siempre estar en comunión con Él. Tenía también una gran capacidad de enseñanza y era obediente. Era un hombre de fe y por esa razón dejó todo atrás para poder seguir a Jesús. Era también una persona muy amigable y pensar siempre en los demás. Por último, se dice que Andrés el apóstol tenía una visión global del mundo, lo que podía observarse en su labor de llevar la palabra de Jesús no solo a los que habitaban cerca de él sino también a los extranjeros. Importancia. Andrés el apóstol es importante porque es considerado el primer discípulo que tuvo Jesús y además luego de haber decidido seguir a Jesús fue quien se encargó de buscar y hablarle a su hermano Pedro para que también fuese su discípulo. Fue un apóstol que realizó 3 viajes para que van a palabra de Jesús. El primero fue a Asia Menor, el segundo a Antioquía y el tercero por varias ciudades de Macedonia en Grecia. Es también considerado como el patriarca de Constantinopla y por esta razón como el primero de la Iglesia Ortodoxa. Presencia en la cultura popular. En la cultura popular es posible encontrar la historia de San Andrés Apóstol en una película y en algunos documentales cortos. La principal película se conoció con el nombre de San Andrés Apóstol. Un documental en su memoria en donde se narra la vida y obra del apóstol. Algunas curiosidades de Andrés el Apóstol fueron las siguientes. Era el hermano de San Pedro y fue quien lo llevó a Jesús. Fue primero seguidor de San Juan Bautista y luego de Jesús a quien señaló como el Cordero de Dios que salvaría al mundo. Antes de ser apóstol era un pescador. A pesar de haber siempre sido fiel a Cristo no formó parte del grupo de los 3 apóstoles más cercanos. Se considera como el primer obispo de Constantinopla. Según los relatos bíblicos y varios diálogos que se encuentran presentes en el Evangelio es considerado como uno de los apóstoles y personajes más silenciosos. Breve hagiografía. Nació en Betsaida y tuvo el honor y el privilegio de haber sido el primer discípulo que tuvo Jesús, junto con Juan el Evangelista. Los dos eran discípulos de Juan Bautista, y este al ver pasar a Jesús, cuando volvía al desierto después de su ayuno y sus tentaciones, exclamó: «He ahí el Cordero de Dios». Andrés se emocionó al oír semejante elogio y se fue detrás de Jesús. Jesús se volvió y les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos le dijeron: «Señor, ¿dónde vives?». Jesús les respondió: «Vengan y verán». Y se fueron y pasaron con él aquella tarde. Esa llamada cambió su vida para siempre. San Andrés se fue luego donde su hermano Simón y le dijo: «Hemos encontrado al Salvador del mundo», y lo llevó a donde Jesús, quien encontró en Simón a un entrañable amigo. El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue San Andrés el que llevó a Jesús el muchacho que tenía los 5 panes. El santo presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó, uno por uno, sus maravillosos sermones, viviendo junto a él por 3 años. En el día de Pentecostés, San Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63, bajo el imperio de Nerón. Vida y leyenda. Hermano mayor de San Pedro, y como él, pescador de Galilea, su nombre, que es griego y no hebreo, significa viril. Fue el primero en seguir a Jesús. Por ello los griegos lo llamaron Protocletos o Protoclite, el primer llamado. En los evangelios se le menciona 2 veces, a propósito de las vocaciones de los 2 primeros apóstoles y de la multiplicación de los panes y los peces. Su leyenda procede de los hechos apócrifos. Según esta, después de la muerte de Jesús habría sido designado para evangelizar la Escitia, es decir, la actual Rusia. Al tiempo que predicaba en Escitia, se le apareció un ángel que le dijo: «Ve hacia Mateo». Fue milagrosamente guiado hacia Etiopía, donde San Mateo había sido cegado y metido en prisión. Las puertas de la cárcel se abrieron ante él, se arrodilló ante Mateo, se puso a orar, y al punto los ojos de Mateo volvieron a abrirse a la luz. Cumplida su misión, llegó a Grecia y luego a Asia Menor, donde habría realizado una serie de milagros. Encarcelado por el procónsul romano Quirino, gobernador de Macedonia, que lo acusaba de incitar a la destrucción de los templos y desviar al pueblo del culto a los dioses, fue arrojado a las fieras,
pero éstas lo respetaron. Cuando visitó el Peloponeso, en Patras, curó a la mujer del procónsul Egeas. Pero este, que le reprochaba predicar la desobediencia al emperador, lo hizo azotar con varas y luego ordenó que lo ataran con cuerdas a una cruz con forma de X, crux de Cusata, donde murió al tercer día. Iconografía. El atributo más popular de San Andrés es la cruz en forma de X, y que tomó el nombre de Cruz de San Andrés. También se la llamaba Cruz de Borgoña, porque en 1433, el duque Felipe el Bueno, habiendo recibido en Constantinopla un fragmento de la cruz que se habría empleado en la crucifixión del apóstol, en Patras, la convirtió en insignia de su orden del Toisón de oro. Esta tradición no se apoya en texto alguno. De hecho, el arte cristiano de la Edad Media vaciló mucho tiempo antes de adoptar la cruz en forma de X como atributo de San Andrés. Hasta el siglo XV la mayoría de las veces se le representa crucificado en una cruz normal. Algunas veces usa como segundo atributo una red llena de peces. Las escenas más representadas son su vocación, la expulsión de 7 demonios en forma de perros en la ciudad de Nicea, el milagro del incendio sofocado en Tesalónica, la flagelación, su conducción al martirio, su crucifixión, el descendimiento de su cuerpo, su enterramiento y un milagro póstumo por el cual se apareció a un obispo para librarlo de la tentación del demonio. Patronazgos. Fue adoptado como patrón por las corporaciones de los pescadores de agua dulce, los pescaderos y los cordeleros que proporcionaban a los pescadores cuerda para las redes. Lo invocaban las mujeres casaderas que deseaban encontrar un marido, quizás porque su nombre, Andros, evocaba en griego la idea de un hombre, como San Colomán, man, en los países de lengua alemana. Como curador, era invocado contra la gota, calambras, tortícolis, erisipela y disentería, que era llamada mal de San Andrés. En Francia, se convirtió en patrono de la Casa Ducal de Borgoña, porque se le consideraba evangelizador de la Escitia, de la que creían proceder los burgundos. El grito de guerra de los borgoñones era Montioye Saint-Andrie. Asimismo, se convirtió en patrono de Grecia y de Rusia. Discípulo de Juan Bautista. Cuando Juan Bautista empezó a predicar la penitencia, Andrés se hizo discípulo suyo. Precisamente estaba con su maestro, cuando Juan Bautista, después de haber bautizado a Jesús, le vio pasar y exclamó: «He ahí al Cordero de Dios». Inmediatamente, Andrés y otro discípulo del Bautista siguieron a Jesús. Volviéndose hacia ellos, les dijo: «¿Qué buscan?». Ellos respondieron que querían saber dónde vivía y Jesús les pidió que le acompañasen a su morada. Apóstol de Jesús. Andrés y sus compañeros pasaron con Jesús las 2 horas que quedaban del día. Andrés comprendió claramente que Jesús era el Mesías y, desde aquel instante, resolvió seguirle. Así pues, fue el primer discípulo de Jesús. Por ello los griegos le llaman proclete, el primer llamado. Andrés llevó más tarde a su hermano a conocer a Jesús, quien le tomó al punto por discípulo. Le dio el nombre de Pedro. Desde entonces, Andrés y Pedro fueron discípulos de Jesús. Al principio no le seguían constantemente, como habían de hacerlo más tarde, pero iban a escucharle siempre que podían y luego regresaban al lado de su familia a ocuparse de sus negocios. Cuando el Salvador volvió a Galilea, encontró a Pedro y Andrés pescando en el lago y los llamó definitivamente al ministerio apostólico, anunciándoles que haría de ellos pescadores de hombres. Abandonaron inmediatamente sus redes para seguirle y ya no volvieron a separarse de él. Al año siguiente, nuestro Señor eligió a los 12 apóstoles. El nombre de Andrés figura entre los 4 primeros en las listas del Evangelio. También se le menciona a propósito de la multiplicación de los panes y de los gentiles que querían ver a Jesús. Después de Pentecostés. Aparte de unas cuantas palabras de Eusebio, quien dice que San Andrés predicó en Escitia, y de que ciertas actas apócrifas que llevan el nombre del apóstol fueron empleadas por los herejes, todo lo que sabemos sobre el santo procede de escritos apócrifos. Sin embargo, hay una curiosa mención de San Andrés en el documento conocido con el nombre de Fragmento de Muratori, que data de principios del siglo III. El cuarto evangelio fue escrito por Juan, uno de los discípulos. Cuando los otros discípulos y obispos le urgieron a que escribiese, les dijo: «Ayunad conmigo a partir de hoy durante 3 días, y después hablaremos unos con otros sobre la revelación que hayamos tenido, ya sea en pro o en contra». Esa misma noche, fue revelado a Andrés, uno de los apóstoles, que Juan debía escribir y que todos debían revisar lo que escribiese. Teodoreto cuenta que Andrés estuvo en Grecia, San Gregorio Nacianceno especifica que estuvo en Epiro, y San Jerónimo añade que estuvo también en Acaya.
San Filastrio dice que del Ponto pasó a Grecia, y que en su época los habitantes de Sinope afirmaban que poseían un retrato auténtico del santo y que conservaban el ambón desde el cual había predicado en dicha ciudad. Aunque todos estos autores concuerdan en la afirmación de que San Andrés predicó en Grecia, la cosa no es absolutamente cierta. En la Edad Media era creencia general que San Andrés había estado en Bizancio, donde dejó como obispo a su discípulo Estaquis. El origen de esa tradición es un documento falso, en una época en que convenía a Constantinopla atribuirse un origen apostólico para no ser menos que Roma, Alejandría y Antioquía. El primer obispo de Bizancio del que consta por la historia, fue San Metrófanes, en el siglo IV. Martirio. El género de muerte de San Andrés y el sitio en que murió son también inciertos. La Pasión apócrifa dice que fue crucificado en Patras de Acaya. Como no fue clavado a la cruz, sino simplemente atado, pudo predicar al pueblo durante 2 días antes de morir. Según parece, la tradición de que murió en una cruz en forma de X no circuló antes del siglo IV. En tiempos del emperador Constancio II, las presuntas reliquias de San Andrés fueron trasladadas de Patras a la iglesia de los apóstoles, en Constantinopla. Los cruzados tomaron Constantinopla en 1204, y poco después las reliquias fueron robadas y trasladadas a la catedral de Amalfi, cerca de Nápoles, en Italia. San Andrés es el patrono de Rusia y de Escocia. Según tradiciones históricas que carecen de valor, el santo fue a misionar hasta la ciudad de Kiev, Rusia, y a Escocia. La leyenda que se conserva en el breviario de Aberdeen y en los escritos de Juan de Fordún, no merece crédito alguno. Según dicha leyenda, un tal San Régulo, que era originario de Patras y se encargó de trasladar las reliquias del apóstol en el siglo IV, recibió en sueños aviso de un ángel de que debía transportar una parte de las mismas al sitio que se le indicaría más tarde. De acuerdo con las instrucciones, Régulo se dirigió hacia el noroeste, hacia el extremo de la tierra. El ángel le mandó detenerse donde se encuentra actualmente Saint Andrews. Régulo construyó ahí una iglesia para las reliquias. Fue elegido primer obispo del lugar y evangelizó al pueblo durante 30 años. Probablemente esta leyenda data del siglo VIII. El 9 de mayo se celebra en la diócesis de Saint Andrews la fiesta de la traslación de las reliquias. El nombre de San Andrés figura en el canon de la misa, junto con los de otros apóstoles. También figura, con los nombres de la Virgen Santísima y de San Pedro y San Pablo, en la intercalación que sigue al Padre Nuestro. Esta mención suele atribuirse a la devoción que el Papa San Gregorio Magno profesaba al santo, aunque tal vez data de fecha anterior. Oración a San Andrés Apóstol para solucionar un problema. San Andrés Apóstol. Bendito San Andrés, nos dirigimos a ti para recibir la paz que necesitamos, y que nuestras vidas puedan ser llenas de la misericordia de Dios. En este momento te pedimos humildemente, San Andrés, que escuches nuestra solicitud, y que por tu gran poder intercesor, la lleves delante de Dios. Ayúdame, San Andrés, a tener paciencia y a esperar con fe en la solución para mi problema, que pueda obtener la gracia que necesito para no desesperar, y para no perder la esperanza. Llena mi vida del amor de Dios, para que mi corazón pueda estar confiado esperando la respuesta a mi problema. Concédeme la voluntad para saber esperar, y para tomar la mejor decisión. Humildemente me acerco ante ti, San Andrés, tú que estás intercediendo por nosotros, para que con tu maravillosa intercesión, pueda ver el poder de Dios en mi vida. Te ruego, Dios mío, que atiendas mi petición, y que mi amado San Andrés se aboque para obtener la respuesta que estoy esperando. Amén.